Buenos días, bienvenido al vuelo de la libélula. Con este programa queremos hacer un pequeño aporte, colocar de pronto un granito de arena en todo lo relacionado con el duelo y la depresión. Día a día estamos en una angustia permanente, de pronto tristes, porque la congestión del trabajo, de las grandes ciudades, de las comunicaciones nos mantienen, en una serie de circunstancias que tal vez nos llevan a ciertas situaciones que queremos de pronto aportar en este programa. Hoy nos acompaña Víctor Novoa. Bienvenido, Víctor. Víctor es guía espiritual, es instructor de yoga y tiene mucho tiempo realmente aportando, ayudando a las personas en su crecimiento, en su desarrollo personal y espiritual. Víctor, cuéntanos un poco de tu experiencia, un poco de la trayectoria y cómo consideras que has aportado un poco al crecimiento de las personas. Bueno, buen día, Liliana, gracias por la invitación a este programa del vuelo de la libélula. Gracias a ti por acompañarnos. Y a través de este tema que vamos a ir abordando y trabajando de el duelo, la depresión, vamos a ir conectando con la libélula que cada uno de nosotros tenemos para trascender todas las pruebas pues, del mundo material. Bueno, en mi caso particular, pues yo comencé desde pequeño con unas bases espirituales dadas por mis padres. Luego, pues en ese trasegar, como dijiste tú ahorita en la introducción, pues en ese mundo de universidad, trabajo, preocupaciones, estrés, temores, tenía un vacío también existencial, incluso teniendo un proceso espiritual. A través de, pues, situaciones incluso como accidentes que uno las puede ver como malas, también a través de ese accidente hizo un clic en mi vida y empecé una búsqueda más profunda de la espiritualidad. Ahí conocí pues también personas que me ayudaban en el caminar de poder fortalecer el tema espiritual y de esta manera también ayudar a otras personas. Okay. Gracias, Víctor. Quisiéramos como profundizar un poquito en la importancia de la espiritualidad en el marco del duelo. ¿Cómo esa espiritualidad, cómo realmente nos puede fortalecer, nos puede aportar? Cuéntanos un poco, insisto, a través de tu experiencia, del camino que tú has seguido, cómo de pronto podemos dar algún aporte, un mensaje pues, para las personas que están en este momento con nosotros. Ok, Liliana. Entonces vemos que en el transcurso de la historia de la humanidad, la mayoría de todas las culturas tuvieron un proceso espiritual, una creencia, sea hindúes, sea egipcios, sea griegos, islámicos, muiscas, ¿no? Entonces, la base de nosotros, realmente nuestra verdadera identidad es el mundo del alma, el mundo del ser. Entonces, por eso es importante recordar que trascendemos esta parte del cuerpo, de la apariencia y que todos estamos acá pues de paso, ¿no? Entonces, nuestra verdadera identidad es netamente espiritual y por eso esa es una de nuestros mayores fuertes cuando recordamos nuestro origen, nuestra esencia, y es más fácil también trascender pues los temas del mundo material. Bueno, pero ahí me surge una inquietud y es, ¿esa espiritualidad está relacionada con la religión que cada uno tiene? Es decir, estaría directa, si yo soy católico, si soy musulmán, es decir, la espiritualidad tiene que ver, insisto, un poco a través de tu camino, de tu experiencia, cómo realmente mi religión me puede aportar en ese camino. Entonces cuando la persona ya tiene un proceso espiritual, ya se puede decir que es ganancia, así como dices, no importa el credo. Lo importante es que la persona dentro de ese credo puede seguir profundizando, puede ir indagando y vamos a entender, digamos, el ejemplo que tú ponías de duelo, en la mayoría de todos los credos pues ya está esa semilla de espiritualidad. Ya lo otro ya serían como herramientas, ¿no? Entonces digamos algunas personas tienen el credo del karma y la reencarnación, otras no. En otras de pronto hay muchas cosas afines como el tema de hacer servicio. Digamos, el budismo se llama el tema de sangha, que es enseñar. En el tema católico podría ser el tema del apostolado. Entonces, todos tienen algunas cosas en común, tanto el tema espiritual o prácticas, ¿no? En cuanto al tema tuyo que pusiste, digamos, del duelo,
En el caso se trabaja mucho en Oriente el tema de la respiración. Por eso incluso no solamente la respiración cuando las personas decían, uy, tiene ira, respira y cuente hasta 10, sino que esa respiración también sirve para el tema de duelos, de depresión, de ira, de temores. Entonces, digamos, uno de pronto sí está más enfocado, digamos, la respiración, de pronto más en Oriente, pero es otra herramienta ligada y asociada a la espiritualidad. La espiritualidad, pero bueno, devolvámonos un poquito, ahorita más adelante me gustaría que nos comentaras de pronto un poco las herramientas, pero devolvámonos un poquito. Tú decías que desde muy niño habías tenido la fortuna de estar muy cercano a ese camino espiritual. Entonces, cuéntanos, insisto, un poquito cómo fue esa experiencia y cómo fue el hecho de encontrar ese camino. De pronto, muchas personas estamos acá y no lo encontramos, ¿cierto? De pronto, muchos se identifican en este momento en que, bueno, hacemos oración, rezamos, pero ¿cómo es realmente encontrar un poco ese camino? ¿Cómo fue desde tu experiencia? Ok, bueno, en mi experiencia, pues tuve, como les contaba ahorita, el tema espiritual, digamos, educación católica por parte de los padres, pero digamos eso, habían de pronto algunas otras falencias o carencias en cuanto a ese abordaje espiritual como un todo, ¿no? Entonces realmente cuando yo llego a la universidad, pues de tanto estrés, de tanta presión, busco ya es como el tema de descontrolarme en el tema de alcohol, de drogas, y ahí, afortunado o desafortunadamente tengo un accidente, y a través del accidente las personas que me ayudan me dan herramientas para empezar a fortalecer ese tema espiritual, ¿no? Entonces ya a través del accidente te interrumpo un minutico. O sea, tú venías en una vida, digamos, de una crianza católica, un poco conservadora, de repente como que un mundo universitario, todo lo que seguramente a usted también le ha sucedido, particularmente a todos nos sucede. Bueno, cambiamos, ¿cierto? Empezamos con una vida un poco, nos la llaman divertida, un poco a conocer el mundo. ¿Y cómo es ese cambio? O sea, ¿en qué momento como que logras hacer conciencia o entender que hay que hacer un cambio y dar un paso diferente, tal vez? Entonces, bueno, a raíz de ese accidente, pues las personas también me empiezan a tocar unos temas también, digamos, como los ángeles, como los ovnis, como el tema del aura. Entonces ahí empieza mi indagación también, como a abrir, no solamente como en la tradición católica, sino también el tema como de los sueños, en el tema energético, ovnis, pirámides. Luego doy con un grupo, una ONG que se llama Gran Revolución del Ser, y a través de la Gran Revolución del Ser son muchachos que estaban dedicados a la enseñanza, y estaban dedicados donde no se metía en cuenta pues el dinero, sino era buscar el bienestar del otro. Ahí entro como en esa lucha o dicotomía en seguir la universidad o dejarlo todo. Entonces fue un tiempo de crisis de apego, de temores, de la universidad, y termino dejando la universidad y uniéndome a la ONG Gran Revolución del Ser, que es donde un tiempo se trabajaba pues económicamente, material, y el otro tiempo se dedicaba en interactuar con personas y darles herramientas para mejorar su calidad de vida. Ok, mencionabas que unas personas, como que esas personas que te abrieron un poco el camino en el momento del accidente, ¿quiénes fueron como esas personas que representaron ese cambio en su momento? Bueno, me acuerdo de Beatriz, que es ella. También tuvimos un encuentro bien fuerte, porque incluso ella me decía que había sido mi mamá en una vida pasada. Entonces, pues de una vida, de una educación católica, de solamente creer en esta vida, a encontrarte con otro pensamiento que te diga que fue también una mamá en otra vida, ¿no? Entonces fue algo que... Ella persona estaba, no sé, en la clínica, era una persona conocida, okay. Es decir, un poco como esas personas, porque a veces tenemos las personas alrededor o a veces nos cruzamos con ellas, pero tal vez no las vemos. Entonces es un poco de dónde surgió esa inquietud, si fue directamente, insisto, quiénes fueron, además de Beatriz, estas personas que acompañaron, ¿no? Que estuvieron ahí presentes. En el tema pues de lo que te comentaba del tema universitario, pues de tanto estrés, yo ya quería drogarme, alcoholizarme. Entonces fuimos a acampar a un cerro que se llama Huayca.
Es un cerro que se habla que es energéticamente y que van muchas personas a conectarse espiritualmente, incluso a tener avistamientos de ovnis. Pero pues yo ya iba en ese tema, pero era al contrario, era acampar, a drogarme, a alcoholizarme. Ahí tuve el accidente y las personas que estaban yendo allá en otro tipo de ambiente, ya era a meditar, a tener un avistamiento ovni. Después de que me puse, como dice, a miquear en la peña del Cerro de Huayca, caí, me accidenté, quedé en coma, ellos me llevaron pues, al hospital a ver cómo seguía, pues me descortillé un diente y ellos nos llevaron a la finca y nos dieron pues todo el amor, todo el acompañamiento, y ahí fue donde pues hice también como un clic a fortalecer y profundizar más el camino espiritual. Es decir, ahí cambiaste el estilo de vida y empezaste a buscar realmente el camino espiritual. ¿Y cómo fue ese inicio? ¿Cómo empezaste de esa vida, digamos, un poco mundana tal vez, a buscar esa esencia? Entonces, bueno, realmente eso me hizo un clic, pero yo creo que la espiritualidad viene desde pequeñito, o sea, desde los mismos principios de la familia, pero cada vez se va profundizando, se va perfeccionando, ¿no? Entonces, ya después en esa búsqueda de estar buscando muchos libros en la universidad, doy con la ONG, Gran Revolución del Ser. Entonces ya dejo esa búsqueda de tanto libro, información, videos hacia afuera, y ya me dan herramientas ya para mi cotidiano, para mi día a día. Entonces ya empiezo con la ONG Gran Revolución del Ser, me dan herramientas de la autoobservación, me dan herramientas de la respiración, y ahí empiezo a recordar los sueños, que hacía parte del proceso de ellos de las charlas. Entonces yo empiezo ahí a caminar junto con ellos. Víctor, ¿y cómo podría ser ese paso de la teoría realmente a la práctica? Muchos nos quedamos en la teoría y entonces leemos y complementamos, y cada vez de pronto vemos un libro y queremos ir más allá y nos volvemos muy académicos, muy teóricos, pero ¿cómo podemos realmente empezar con ese desarrollo, digamos, con una práctica más vivencial? Ok, entonces sí, ahí digamos, dentro de un ciclo de talleres que se trabaja con esa ONG Gran Revolución del Ser, la primera conferencia, el primer aspecto se trabaja la autoobservación y el autocontrol. Entonces ahí era empezar a que cada uno desarrollara ese hábito en su día a día, bien sea de familia, de pareja, de trabajo, de estudio, a empezar a trabajar la respiración y hacer conciencia de él para manejar emociones. Así empezaste, entonces, Así podríamos es. decir que manejando la respiración y un poco las emociones, ¿sí? Y luego cómo fue ese desarrollo y el crecimiento. Luego entonces a través de, bueno, reconocer digamos hábitos, digamos si yo era adicto al televisor mientras almorzaba, entonces empezar a darme cuenta, me siento extraño almorzando sin televisión, o si tiendo a ser muy iracundo y entonces fosforito y cualquier cosa, pum, y exploto. Entonces empiezo la autoobservación, el trabajo de la respiración y a manejar. En la misma primera charla ellos se enfocaban en un aspecto que era enseñar, que en la medida que uno también lo fuera trabajando en sí mismo, es cómo puedo empezar a ayudar al entorno. Entonces yo me acuerdo que las primeras personas que yo invité a esas charlas de la ONG fue a mis hermanos, a mi hermano, a mi mamá, y fuimos también a las charlas. Entonces no solamente lo empecé a practicar yo, sino que empecé con las personas más cercanas que eran mi familia. ¿Y si se notó un cambio o de pronto ellos te acompañaban pensando un poco más en tu proceso de recuperación de drogas, de alcohol? O sea, ¿cómo era ese acompañamiento de ellos? ¿Con ellos también era desde su crecimiento espiritual? También desde su crecimiento y pues lógicamente como una invitación, oiga, mi hijo o mi hermano me dice esto, que no me ha invitado a otro tema. Entonces también pues yo creo que acompañando, pero también se deja una semilla en cada persona, ¿no? Cada uno está en su proceso, entonces cada uno está en su caminar y en sus credos. Mi madre todavía sigue pues en sus prácticas católicas y son muy respetables porque cada uno está en su propio camino, ¿no? Entiendo. Bueno, y entonces todo esto fue a partir de esa primera experiencia con esta fundación, y luego cómo se fue desarrollando un poco el tema para empezar a aportar más, ¿cierto? Empezaste pues directamente, luego vamos irradiando un poquito a la familia, pero ¿cómo es el aporte y cómo vas llegando a la práctica del yoga?
Ok, bueno, entonces en la familia empecé, entonces ahí me explicaron lo del tema del televisor y el tema del alcohol, o bueno, fue lo que más yo escogí o que sentí o que, uy, era dependiente del alcohol para celebrar o para vivirla chévere, feliz, ¿no? Y también comprendí el tema de la sexualidad, el manejo de la sexualidad y cómo también a través de la sexualidad y la búsqueda del placer es otra causa de autodestrucción. Entonces a través de esas herramientas empecé un trabajo interior. Luego ellos me invitaron también a empezar ellos hablan como de foguearme, que era empezar a invitar a otras personas también pues a los talleres. Entonces primero empecé con mis amigos de universidad, de colegio, de servicio militar, a mis seres queridos y allegados, y luego era empezar a acercarnos en la calle a otras personas. Entonces le entregábamos un volante o si ya se acababan los volantes, pues de viva voz empezábamos a invitar a las personas, mire, acérquese, es un taller gratuito, son 10 minutos, no le quitamos tanto tiempo, es gratis, no le vamos a cobrar nada. Entonces ahí empezó, como tú decías, desde el trabajo interior a irradiar y buscar también el bienestar de otra persona. Entiendo, claro que sí. Y como sabemos, el tema de nuestro programa está relacionado con duelo y con depresión. Realmente, ¿cómo has ido trabajando con las personas a partir de estas dos importantes, digamos, áreas, por mencionarlo de alguna manera, como es la espiritualidad y el yoga? ¿Cómo ha sido ese acompañamiento en nuestros temas y en los temas que tienen que ver directamente con nuestro programa El vuelo de la libélula? Ok, entonces acá en el tema del duelo y la depresión, en la medida que uno se conecte también con el tema espiritual, es más fácil trabajar el tema emocional, el tema de los apegos, el tema que, digamos, se hablaba de que en el mundo espiritual se habla lo cual nos debemos aferrar es a la conciencia universal, o en otras palabras como Dios, y aferrándose a eso, entender que la mayoría de cosas en la vida son transitorias y pasajeras. Entonces uno puede ir trabajando duelos, un ejemplo. A mí me pasó incluso cuando estaba enseñando esto en Argentina, en Buenos Aires, falleció mi papá. Pero entonces también esa conexión espiritual y ayudando a otras personas, yo decía, oiga, no se me dan las cosas de volverme de Buenos Aires a Bogotá y acompañar incluso a mis padres. Seguía haciendo el trabajo en Buenos Aires y en Uruguay. Y claro, pues lógicamente fue fuerte, lloré y todo, la noticia. Pero cuando uno está centrado en el tema espiritual y en el tema del servicio, eso le ayuda a asimilar, de decir, oiga, yo incluso antes de viajar me despedí incluso de mi papá y no de mi mamá, y volví, ahorita sigo compartiendo con mi mamá, pero con mi papá sí me pude pues despedir, ¿no? Entonces el tema espiritual y el tema del servicio le ayuda a asimilar temas de duelo, temas de pérdidas. Y todos tenemos, entonces, como les puedo comentar de mi propia vivencia con mi figura paterna estando en el exterior, personas que han trabajado el tema de duelos a través de un animal de compañía, porque todos tenemos afectos y no solamente nos apegamos y queremos nuestro entorno familiar, sino que también a través de un animal de compañía. Yo, digamos, con mi esposa tengo un gatico, y mi esposa también dice, uy, no, todavía está ahí asimilando, decir, uy, no sé qué pase cuando el gatico fallezca, ¿sí? Entonces uno también es como hacerse la idea, trabajando la respiración y conectando espiritualmente. Pero entonces podríamos decir que el duelo está muy relacionado con el apego. Ese es el, digamos, como el detonante, la razón por la que nos causa depresión, nos causa esa angustia. En parte sí, porque digamos resulta que nosotros la felicidad la debemos autorrealizarnos y la debemos tener siempre y en todos los aspectos. Entonces a veces uno sufre cuando la felicidad está en un solo trabajo o en una sola persona o en una sola relación. Entonces cuando ese trabajo no está, o la persona fallece o viaja o los hijos viajan al exterior, la persona sufre. Entonces el objetivo es empezar a que el amor no esté solamente en un porcentaje de nuestra vida, sino empezar a abarcarlo en todos los aspectos. Entiendo. Bueno, entonces digamos ya como para ir cerrando, ¿cuáles serían esas herramientas? ¿Cuáles serían como esas recomendaciones, esas herramientas que en este momento podría Víctor mencionar para que de pronto las personas
que están, usted que está conectado con nosotros en este momento, se lleve una ayuda, un apoyo, un aporte para el manejo del duelo en este momento. Ok, digamos, me acordaste porque, digamos, en muchas culturas cuando a veces incluso una persona fallecía o moría, en algunas culturas incluso no era un duelo, sino era una celebración, o sea, no decía, uy, la persona se muere y acá lloramos, sino que se hacía un festejo porque era, la otra persona sigue su proceso, no es el fin, y nosotros también seguimos caminando y también no debe ser el fin para nosotros. Entonces en muchas culturas incluso la muerte no era algo de duelo, de sufrimiento, de luto, sino era un proceso más. Entonces, en cuanto a herramientas, hay muchas herramientas. Entonces, la conexión espiritual, de acuerdo a su credo, el trabajo de la respiración. Por eso se habla de que cuando uno incluso está deprimido se le puede acortar la respiración, o cuando uno tiene ira o se bloquea. Entonces, en la medida de que, digamos, uno tenga, digamos, buena postura, trabaje su respiración, eso le ayuda a los estados anímicos. Otra herramienta para la depresión es la calidad de los alimentos, porque es diferente si yo estoy deprimido y empiezo a alimentarme sanamente a que alimente trasnochado o alimento procesado. Entonces, si yo estoy en un proceso de duelo, si empiezo a alimentarme sanamente, eso me va a ayudar. Otra herramienta, la actividad deportiva. Si tengo un duelo y yo me vuelvo muy sedentario y no hago deporte, pues más voy a caer. Entonces, si la persona hace yoga o se mete a media maratón o natación, está favoreciendo decir, oye, no me puedo quedar acá encerrado en estas cuatro paredes y hago mi práctica deportiva, ¿no? Entonces, espiritualidad, respiración. En cuanto al duelo, es como decir, listo, no es como bloquear, decir, uy, no existe el dolor, ¿no? Sí, hay que llorar, hay que manifestar, pero el objetivo también es poder hacer un estudio del duelo, bueno, qué se me mueve, qué valoro o qué no valoré con ese tiempo que no vi en la persona, y detrás de cada duelo siempre hay, es como, yo les digo a veces, es como toda oportunidad todo tiene su doble cara, ¿no? Entonces, a través del duelo también hay un lado positivo, siempre hay algo positivo detrás de una pérdida, un accidente, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias, realmente muy valiosos tus aportes, Víctor. Nos gustaría que nos acompañaras en nuestro próximo programa. Vamos a hablar pues del tema soledad y depresión. Nos gustaría que estuvieras con nosotros porque realmente nos queda mucha información y realmente en este corto tiempo hemos abordado muchos temas. Pues claro que sí, Liliana, y seguimos entonces a través de este programa El vuelo de la libélula, trabajando todo el tema del duelo, la depresión. Está por eso también otra herramienta, el tema del servicio, de ayudar a otros, ¿no? En muchas culturas también el tema de la muerte, digamos, era algo que era respetado, pero también se entendía que no era el fin. Por eso la mayoría, cuando la persona hacía un duelo, cuando fallecía alguien, decía, bueno, se acaba el cuerpo físico, pero el alma sigue su proceso. En cuanto al tema del yoga, digamos, se enfoca a eso también. Está el tema de la meditación, que es no solamente el hatha yoga, que son las posturas, las asanas, pararse de cabeza, sino que también otro aspecto del yoga está el dhyana yoga, que es el tema de la meditación. Digamos, cuando la persona no puede dormir, hay herramientas como los mantras, que es un sonido constante. Herramientas como las yapas, digamos, las yapas serían acá en Occidente como los rosarios, que cuando la persona entra en depresión, entonces, bueno, voy a empezar a pasar mis yapitas o el rosario para que si estoy siendo como atacado como en una parte depresiva o triste o duelo, si me conecto con la luz, con la espiritualidad, eso me ayuda también a elevarme, ¿no? Entonces realmente vamos a trabajar pues diferentes herramientas para que las personas que estén pasando o hayan vivenciado, porque todos vamos a morir, todos de alguna manera hemos vivenciado algún duelo, así como me pasó con mi figura paterna, podamos entender el sentido de la vida, el propósito, que realmente nos debemos aferrar, que es lo único que no podemos perder, y que teniendo esas leyes, realmente todas las situaciones de la vida va a ser como un juego y podemos trascender diferentes pérdidas de trabajo, de un animal de compañía, de un ser querido, allegado, y si nosotros vivenciamos eso, lo podemos multiplicar. Entonces digamos, uy, me costó tal cosa, y si yo empiezo a ayudarle a otras personas,
lo puedo multiplicar. Entonces el duelo y la pérdida no se vuelve algo como negativo, pérdida, no valoré tal cosa, sino incluso lo puedo multiplicar si lo Podría trabajo. ser como una forma de crecimiento. De crecimiento también, exacto. Okay. Muchas gracias nuevamente, Víctor. Entonces nos veremos en nuestro próximo programa. Claro, Usted, sí. muchas gracias por acompañarnos. Si conoce a alguien que esté pasando en este momento por un proceso de duelo, de depresión, invítelo a que se conecte con nuestro programa. Si tienen inquietudes también pueden escribirlos a nuestro correo vuelibelula@gmail.com y nos veremos la próxima semana. Sigan conectados con nuestro canal Salud. Buenas tardes.